Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, vamos a recordar un poco lo que hemos visto de la clase anterior. Hemos estado viendo las funciones y su clasificación como pares e impares, periódicas, también funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas y finalmente la inversa de una función. Hoy vamos a ver algunas aplicaciones del modelamiento con funciones. Vamos a iniciar con este ejemplo. Acá tenemos una persona que le entregan 80 metros lineales de malla para instalar una cerca. Entonces lo que le piden es determinar las dimensiones del área más grande que se puede cercar. Bien, entonces primero tenemos que especificar qué variables vamos a utilizar. Bien, ¿qué variables utilizarían para resolver este problema? Entonces yo podría decir, bueno, claro, X y Y, pero ¿qué representan X y Y? ancho y largo. ¿Funciones del área? Pero las variables son de entrada y de salida. También se le conocen como variable independiente y la variable dependiente. Bien, primero la variable que es independiente, es decir, aquella que yo puedo elegir libremente, y luego la variable dependiente. Entonces acá yo tengo el área y las dimensiones. Entonces el área de la región depende de sus dimensiones. En este caso la región tiene forma rectangular. Bien, entonces, ¿qué cosa buscamos? Buscamos determinar cuál es esa región que me da el máximo, la máxima área.
Entonces, si yo doy dimensiones a la región, lo que obtengo es una salida, un valor, un resultado, que es el área. Bueno, en este caso el área es el producto. Ahora, estos dos lados son independientes uno del otro. Tenemos que determinar si existe alguna condición. En este caso tenemos 80 metros, con los cuales hay que construir una cerca. Entonces, esos 80 metros se tienen que distribuir alrededor de la región, lo que llamamos el perímetro. ¿Cuál es la longitud total del perímetro, que debe ser 80? Entonces yo quiero aquí escribir una relación para el perímetro. Si los lados del rectángulo que describen la región son X y Y, ¿cuál sería el perímetro? Por lo tanto, las longitudes o dimensiones de la región no son independientes. Como estamos buscando variables independientes, entonces tengo que elegir alguna de ellas. Es decir, en el modelado tenemos que elegir el número mínimo de variables que sean independientes. Como mencionaba, en todas las funciones tenemos que determinar variables que dependen unas de otras. Y a ese proceso se llama modelado. En este caso estamos modelando el área. Y tenemos que elegir una variable que sea independiente. De la relación anterior, tenemos que x más y es 40. O sea que y puede ser 40 menos x. Y esto representa el área. Así que yo puedo representar el área por una función
donde la variable independiente es uno de los lados de la región y la variable dependiente sería el área. Ahora, toda función tiene dominio. ¿Cuál sería el dominio en este caso? De 0 a 40, profesor. Claro, tendremos que ir de 0 a 40. Entonces estamos determinando una función para poder encontrar esta área de región. Bueno, este intervalo nosotros lo conocemos como dominio, pero también se le llama valores admisibles. Bien, una vez que he escogido la variable independiente, luego que he podido modelar la variable independiente, intento resolver el problema o plantearlo. Todavía no hemos planteado el problema. Simplemente estamos en el proceso de modelamiento. Entonces yo podría decir que lo que quiero hacer es encontrar un máximo. Encontrar un valor en el intervalo 0,40, tal que al evaluarlo en la función, este resulta ser el máximo de un conjunto. Y habría que ver si este problema tiene solución, ¿no? O sea, hasta el momento yo solamente lo he modelado, lo he descrito en forma matemática. Entonces, esto de aquí es el enunciado del problema o el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, yo tengo que citar de forma explícita qué solución quiero buscar. En este caso, quiero un x que está en 0,40, de tal manera que al ser evaluado por la función, me devuelve el máximo valor de la función de modelamiento o función objetivo. Bien, una vez que he planteado el problema de forma precisa, ya puedo intentar resolverlo. Entonces, para resolver el problema o hallar la solución, tengo que aplicar alguna metodología. Entonces, como dijeron por ahí, puedo aplicar un método. Acá vendría el método.
de solución. Completar cuadrados, dije, ¿no? ¿Qué faltaría ahí? Si estamos aplicando el método de completar cuadrados, Falta ¿qué 20 al faltaría? cuadrado. 20 al cuadrado. Ok, entonces, una vez que hemos definido el problema, aplicamos un método. Este método debe resolver el problema si es que tiene solución. Es decir, nos debe dar al menos una solución. ¿Cuál sería la solución del problema? O sea, ¿cuál es el elemento X que maximiza esta función? 20, profesor. Entonces, lo que está diciendo aquí es que hemos encontrado una solución y esta es la variable, una solución asociada a la variable independiente. Las demás variables son variables dependientes. Por lo tanto, ¿quién sería Y? ¿Y cuál sería el área? Ok, entonces una pequeña guía para el modelamiento de funciones sería expresar verbalmente el problema, escoger las variables, o sea, quiénes son independientes, quiénes son dependientes, describir la función en términos de esas variables, declarar el dominio donde tiene sentido el modelo, es decir, el planteamiento del problema. Entonces, en esos 4 pasos no garantiza que tenga solución, simplemente estamos definiendo en forma matemática un problema de modelamiento. Sí, Dolorier. No necesariamente, porque en este caso, F representa el área. Y el área se anula cuando alguno de los lados es 0. Pero podría haber alguna otra cosa que nos dan adicional, de tal manera que restrinja el dominio. Por ejemplo, en el problema podría decir
que se debe comprar por lo menos, o que se debe utilizar por lo menos regiones que tengan lados de 1 metro. Esa podría ser una restricción. Entonces aquí ya no partiríamos de 0, partiríamos de 1 cerrado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo podría decir que se va a poner en este jardín una fuente de diámetro 1. No sabemos cómo es la fuente, pero sabemos que su diámetro es 1. Entonces, ¿cómo sería el dominio? Para contener esta fuente, si yo digo que la longitud es x, entonces x debe ser mayor que 1. Entonces, para este caso, tendríamos que f de x con x mayor o igual que 1 y menor que 40. El dominio que nosotros vamos a encontrar va a depender del enunciado del problema, no solamente de la función que yo voy a deducir. Sí, podemos ir restringiendo, ¿no? Porque si en un primer momento yo digo que x es menor que 40, entonces puedo comenzar a hacer restricciones. Inclusive, de repente por aquí me dicen que los cortes que yo voy a dar son de 1 metro exactamente. Es decir, no puedo hacer cortes arbitrarios, sino que deben ser enteros. Entonces ahí el dominio sería distinto. O sea, si solamente puedo cortar de metro en metro, entonces el dominio ya no sería un intervalo. Entonces hay que ver bien cuáles son las condiciones que nos da el enunciado del problema. Bien, entonces continuamos viendo cómo se da el proceso de modelamiento. Si tenemos el rectángulo, el ancho y el largo, entonces procedemos a escoger o identificar variables. Bueno, básicamente esto ya lo hemos visto, solamente que estamos formalizando para poder encontrar el área. Bien, ahora tenemos el caso número 2.
Porque tenemos un fabricante que tiene que construir una lata cilíndrica con un volumen fijo. ¿Qué radio reduce al mínimo la cantidad de metal de la lata? A ver, 5 minutos para el modelamiento. Escojan, o sea, hagan el desarrollo completo. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la función que representa o la función objetivo? ¿Cómo plantean el problema? ¿Cómo escogen el dominio? Luego, ¿qué método? Y finalmente, interpretar la solución. A ver, hacemos 5 a 10 minutos para este problema y luego comparten la solución. Bien, ¿cuáles serían las variables que van a utilizar? El radio como R. Ya. Y la variable de salida, la variable dependiente. ¿Cuál? O sea, tienes que escoger dos variables, una que es dependiente y otra que es dependiente. Ya. El volumen. Claro, el volumen. Pero, profe, ¿el volumen no se mantiene en 1 litro? Eso no varía. Entonces, ¿cuál sería? Sería el área, el área del cilindro, porque te dicen cuánta cantidad de material empleado se utilizará para el cilindro. Sí, está bien. Bien, entonces vamos a analizar el modelamiento, escoger qué variables van a utilizar. Entonces, si la altura es h y el radio es r, el área superficial o lateral sería 2πr por h. Y luego tenemos el área de la base y el área de la tapa. Tendríamos 2 veces πr cuadrado para ellos.
Y luego lo que no he verificado es si la lata está abierta o cerrada. Bien, entonces en el modelamiento vamos a suponer que queremos toda una lata cerrada, o sea, con tapa. Bien, entonces aquí tenemos una expresión para el área y tenemos la variable A, la variable R y la variable H. La variable dependiente sería A. R y H son variables, pero puede haber una dependencia entre ellas. ¿Cómo voy a lograr esa dependencia? Vemos que nos piden que el volumen debe ser constante, igual a 1 litro. No, no, no. Acá son dos preguntas independientes. Pregunta A, ¿cuál sería la cantidad de material empleado si la altura fuera de 40 centímetros? La pregunta B es, ¿qué radio reduce al mínimo la cantidad de metal de la lata? Entonces, primero estamos modelando qué función matemática me da como cantidad el área, ¿no? O sea, estamos identificando la cantidad de material con el área. Ahora, la cantidad de material depende del área. No es exactamente igual, ¿no? Porque la cantidad de material es o se expresa en masa. Eso es masa, en gramos. Y el área está en metros cuadrados. No es exactamente lo mismo, pero digamos que si la densidad es homogénea, podemos hacer una equivalencia. Bien, entonces acá tenemos que el volumen debe ser 1 litro y tenemos que hacer consistente las unidades que tenemos. El radio se mide en centímetros. El área estará en centímetros cuadrados. Entonces el volumen debe estar en centímetros cúbicos. El volumen es el área de la base por la altura. O sea, sería pi r cuadrado por h igual 1000. Entonces, esta es la ecuación que me relaciona R con H. Con esa relación podemos encontrar el área en función de una variable.
Entonces aquí es en función de R. Ya finalmente tenemos la variable independiente. Ya R. A es la variable dependiente. Luego tenemos que establecer el dominio. En este caso, R mayor que 0. Ahora viene el planteamiento del problema. ¿Qué radio de la base reduce al mínimo la cantidad de metal? Si yo quiero encontrar R mayor que 0, para que si yo evalúo esto o me da el área, esto debe ser mi mínimo. Ok. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Hay que ver si se puede resolver, ¿no? Una forma sería encontrar la gráfica. Estamos aplicando modelamiento.
la solución para encontrar o para aplicar a los modelos necesita de un método. El método va a depender del tipo de variable que vamos a utilizar. Aquí vamos a ver en este caso, Profesor, eh, en el problema anterior no se podía, ¿verdad? A menos que usemos derivadas. O sí se puede. sí, aquí hay que hacer derivadas, ¿no? Pero por eso les decía que solamente vamos a encontrar el planteamiento, Vale, pero nos falta encontrar el método. claro. Una forma sería hacer la gráfica y visualmente encontrar el valor de R. Ujú. Veamos el caso número 3. En una ciudad se esparce un rumor. El rumor se esparce por encuentros fortuitos. La rapidez es directamente proporcional al número de personas que conocen el rumor y al número de personas que no lo conocen. Modele la rapidez con que se esparce este rumor. Entonces acá me están diciendo ya que hay una variable que yo no puedo controlar, que es el número de personas que conocen el rumor. Y lo que yo debo obtener es la rapidez. Y la rapidez debe ser en función de este número de personas que conocen el rumor. Entonces comenzamos a identificar las variables. Ponemos X al número de personas que conocen el rumor, Y al número de personas que no conocen el rumor, B va a ser la rapidez de esparcimiento y cada una constante proporcionalidad. La velocidad es proporcional a X por Y. Pero si nosotros sumamos X más Y, me tiene que dar la población total. Así que finalmente la velocidad es K por X por 200.000 menos X. Entonces aquí tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Bien, entonces aquí ya hemos modelado y hemos encontrado el planteamiento del problema. Es decir, para conocer B, lo que tengo que hacer es conocer X y el método sería simplemente aplicar productos. Hola chicos, buenas tardes.
Bien, vamos a continuar. Tenemos un terreno en forma de rectángulo que tiene dos semicírculos en los lados opuestos. El perímetro es de 800 metros. ¿Cómo modelar el área del terreno? Bien, entonces, ¿cuál sería la función que obtiene el área del terreno?
Entonces los lados del rectángulo van a ser 2R y H. El perímetro total del terreno vendría a ser hay una relación entre H y R. Como un modelo, la variable dependiente, que sería el área. Ok, entonces el área del terreno es una suma de un área rectangular más un área circular. Bien, una vez que tengo la dependencia entre H y R, puedo hacer el modelamiento del área. Y también debo indicar el dominio. Bien, entonces con esto ya terminaríamos este problema de modelamiento, donde hemos definido cómo depende el área de una variable y cuál es el conjunto de valores admisibles. Sí, no hay problema. Por eso hay que elegir primero cuál es la variable independiente. En este caso es R, pero también puede ser H.
A ver, un ejemplo adicional. Bien, para este problema tenemos una pecera con un volumen fijo. Conocemos la altura y las dimensiones que tenemos que determinar son X y Y. Claro, entonces si tienen X y Y, multiplican por 1,5 y les va a dar 6. B, encuentra el material necesario
Bueno, acá tendría que encontrar el área superficial. Sí, en este caso no se considera tapa. Entonces pongo la variable independiente o la variable dependiente, M, Profe, una pregunta. sí, Es una sí, sí, duda, pero de la clase pasada. ya. Eh, Hay una duda acerca del ejemplo actual. Ah, la pecera no tiene tapa, por eso no es 2 veces X por Y. Eh, Mi duda es esto, acerca de que, por ejemplo, una función, sean dos funciones f y g estrictamente crecientes cada una. Entonces, Claro. si yo sumo f más g, sea igual a h de x, entonces h es también estrictamente creciente, ¿verdad? Sí, 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 así es. Pero para poder sumar f y g, tengo que poder intersecar sus dominios. Ya. ¿Y qué pasa si el dominio, la intersección de f y g, la intersección del dominio de f y g es un elemento único? Es una función constante, entonces. Pero no, yo no puedo aplicar la definición de una función creciente o decreciente porque no cuento con dos No, no puntos se puede. diferentes. Claro, no, en ese caso no se podría aplicar. O sea, estamos considerando funciones crecientes en intervalos abiertos o cerrados, no sobre puntos. Entonces, eso es una función que expresa un punto, no es creciente ni creciente, ni decreciente. Es constante, es constante.
pero una función constante es creciente y decreciente a la vez. Cuando se hace la definición de función creciente, se considera que por lo menos hay, o sea, no es un conjunto unitario el dominio. Entonces, cuando el conjunto es unitario, no se podría decir si es creciente o decreciente. Entonces, ¿está indeterminado o no encaja la definición y no es ni creciente ni decreciente? No, simplemente que ahí no, claro, no se aplicaría la definición, ¿no? O sea, no siempre se puede hacer una clasificación de funciones, porque a veces no se aplica para ellas. Entonces, no es que no cumpla la definición, sino es que no puedo usarla con la definición. No puedes aplicar la definición. Ya, gracias, profe. Ujú. Bien, hasta el momento nosotros hemos visto el modelamiento de funciones, hemos planteado el problema y bueno, hemos en algunos momentos encontrado métodos. Para esos métodos se dividen en dos tipos, los que nos dan soluciones exactas y los que nos dan soluciones aproximadas, porque no siempre nos interesa una solución exacta. Entonces ahora vamos a ver los métodos, o sea, una clasificación de métodos. Es decir, yo puedo tener un método que me da una solución exacta, pero es muy costoso en tiempo o en memoria o en cálculo. Puede demorar mucho un cálculo. Y puedo tener otro método que me aproxima a la solución, que no me va a dar una solución exacta, pero es más rápido y es suficiente para definir el problema. Respecto al tipo de problema, están los problemas bien planteados y los problemas mal planteados. Para que un problema esté bien planteado, debe tener solución. Y esa solución es única. En cambio, un problema mal planteado no tiene o tiene infinitas. Infinitas soluciones. Ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos dos puntos en el plano, esos puntos determinan una recta. Pero ¿qué pasa si yo tengo tres puntos y quiero determinar una recta?
En general, ¿no? Si yo tengo 3 puntos, no puedo saber si el problema tiene o no tiene solución. Entonces, yo necesito un método que me encuentre una recta. Pero la solución no sería única. Este tipo de problemas, donde la solución no es única, se va a llamar de mínimos cuadrados. Claro, el método o la metodología es de regresión lineal. Ok, este problema, mejor dicho, este tema de modelamiento de funciones, nosotros podemos llegar a plantear el problema, pero los métodos todavía no los conocemos. O sea, conocemos algunos métodos exactos y en las próximas semanas vamos a ver algunos métodos aproximados. Bien. Ahora vamos a comenzar con el estudio de los intervalos en la recta. Es decir, vamos a definir algunos tipos de conjuntos para poder aplicar la definición del límite. O sea, todavía no vamos a definir límite, sino que vamos a introducir sobre qué conjuntos se puede aplicar la definición del límite. Lo primero que vamos a definir es la vecindad. La vecindad de un punto es un intervalo abierto. Se va a llamar vecindad de x0 de radio delta. Es decir, yo a partir de x0 me puedo mover delta unidades a la derecha o delta unidades a la izquierda.
Lo vamos a denotar con la letra V mayúscula, que su índice es delta, y X0 es el centro de la vecindad. Estamos trabajando en los números reales. Entonces, este intervalo contiene infinitos números reales. La definición de vecindad como intervalo sería entonces el intervalo abierto que va desde x0 menos delta hasta x0 más delta. Bien, si x está en la vecindad de radio delta, entonces x es mayor que x0 menos delta y a su vez es menor que x0 más delta. De esta desigualdad, yo puedo ver que x menos x0 es menor que delta y a su vez es mayor que menos delta. Entonces acá tengo un número que es menor que un número positivo y es mayor que su negativo. Por lo tanto, esto de aquí viene a ser el valor absoluto. Es decir, la vecindad de radio delta centrada en x0 es el conjunto de puntos que cumplen que la distancia a x0 es menor que delta. Ejemplo. Encontrar una vecindad centrada en 1, pero que esté incluida en 0,4. A ver, ¿cuál sería esa vecindad? Encuentren una, puede haber más. Una vecindad de radio delta centrada en 1 que esté incluida en 0,4. Entonces, si la vecindad debe estar centrada en 1 e incluida en 0,4, entonces a lo más podemos ir hasta 0 por la izquierda. O sea que el delta no puede ser mayor que 1.
Entonces, para cualquier delta mayor que esté entre 0 y 1, la vecindad va a estar incluida en 0,4. Acá es cerrado. Por ejemplo, como ha mencionado, sería de 1/2 a 3/2. Bien, una propiedad la intersección de vecindades será una vecindad. Si E y F son vecindades. La propiedad es si E y F son vecindades, entonces la intersección es vecindad. ¿Y la unión podría ser vecindad? No podría. En el caso de la unión, no tendríamos que es una vecindad, ¿no? Porque no tendría forma de intervalo necesariamente. Entonces, si E es una vecindad, es de la forma AB. F es de la forma CD. Entonces, para B menor que C, la intersección es vacío. De lo contrario, bueno, hay otros casos en que también es vacío, pero si están lo suficientemente próximos, la intersección es no vacío. Entonces la intersección de vecindades es o bien el vacío o bien un intervalo abierto. Cuando veamos la definición del límite, vamos a ver que el límite necesita puntos que estén cercanos al punto de estudio, pero que no sean iguales. A eso se le va a llamar vecindad reducida.
La vecindad reducida es la vecindad a la cual se le ha extraído el registro. Entonces, denotamos vecindad de radio delta centrada en X0 y ponemos un asterisco como superíndice. Es la vecindad de radio delta menos el conjunto X0. Es decir, en este caso la vecindad reducida sí es unión de vecindades. Si un punto está en la vecindad reducida, Profe, ¿sí? o sea, un punto, solo un punto ya se puede considerar vecindad. O nosotros estamos considerando vecindades como intervalos abiertos. Porque para la definición del límite necesitamos puntos cercanos a X0, que no sean X0. Ah, vale, ya. Ok. Esto. Bien, entonces aquí estamos viendo que la vecindad reducida es una unión de vecindades, ¿no? Tenemos una vecindad a la izquierda de X0, otra vecindad a la derecha de X0, y la unión me da la vecindad reducida. Si un punto está en la vecindad reducida, entonces quiere decir que está a la izquierda o a la derecha. Es decir, su distancia a X0 es estrictamente mayor. Entonces, esa es la diferencia en la restricción de la desigualdad si lo comparamos con la vecindad centrada en X0. En la vecindad centrada, aquí teníamos que era mayor o igual. O sea, X menos X0 podía ser igual a 0. En una vecindad reducida, X menos X0 no puede ser 0. Ahora vamos a definir lo que se llama punto de acumulación. Hasta el momento nosotros hemos considerado vecindades reducidas. Esas vecindades solamente dependen de X0 y del delta. Para nosotros, un punto de acumulación va a estar referido a un conjunto A. Digamos, sea A incluido en R. X0 es punto de acumulación X0 puede o no puede estar en A. No es un punto de A siempre. Bien, diremos que es un punto de acumulación si para todo delta mayor que 0, la vecindad reducida
centrada en X0 siempre contiene elementos de A. ¿Qué quiere decir esta definición? Que muy cerca de X0 siempre puedo encontrar elementos de A, tanto a la izquierda o a la derecha. Un ejemplo. Sí, lo que quiere decir es que si yo tengo acá un conjunto, entonces un punto de acumulación tiene que tener tanto a la izquierda como a la derecha elementos de A. En este caso los tiene a la derecha. Es decir, yo me acerco al punto X0 por la derecha y encuentro elementos de A. Siempre voy a encontrar un elemento de A por la derecha. Eso quiere decir que la vecindad reducida intersectado con A es diferente de vacío. Un ejemplo. A es el conjunto de reales de la forma 1 entre n. Entonces yo tengo el conjunto de números reales que tienen la forma 1 entre n. Entonces será un medio, un tercio, un cuarto, etc. Ese conjunto está incluido en 0, 1. Entonces para n igual 1 estamos en 1, luego estamos en un medio, luego un cuarto, luego en 1 sobre 16, 1 sobre 92. A medida que n se hace grande, nos vamos acercando a 0. Entonces lo que yo digo es que 0 es un punto de acumulación de A. Pero claro, 0 no pertenece a A. Cero no pertenece a A, pero siempre podemos encontrar a la derecha de A, a la derecha de 0, digo, algún elemento de A. Por ejemplo, para delta igual 10 a la menos 3. ¿Qué elemento de A encuentran en la vecindad reducida? La vecindad reducida sería... ¿Qué forma tiene la vecindad reducida centrada en 0 de radio 10 a la menos 3? Iríamos de menos 10 a la menos 3 hasta 0, unido con 0 hasta 10 a la menos 3. Un elemento de A que esté en ese conjunto, en esa vecindad reducida. Podría ser 1 sobre 1001. Sí, sí, hay muchos, ¿no? Hay muchos valores de A que están incluidos ahí.
Ok, entonces, para cada delta, yo estoy encontrando valores de A que están a la derecha de X0. Puedo poner delta igual 10 a la menos 10 y voy a encontrar un valor de A que está incluido en la vecindad reducida. Por lo tanto, 0 es punto de acumulación. Bien, el conjunto de puntos de acumulación de un conjunto A se denota A'. Son todos los X, tal que X es punto de acumulación de A. Sí, la existencia de valores cercanos a cero se puede explicar por medio del principio arquimediano. Ahora, un punto que está en A y no es punto de acumulación se llama punto aislado. Un ejemplo. A el conjunto 1, 2, unido con 3, 4, unido con 5. ¿Cuáles serán sus puntos de acumulación? Ojo que no son solamente los bordes, también los puntos interiores. Los puntos de acumulación el conjunto de los puntos de acumulación son aquellos puntos donde si yo me muevo un poco a la izquierda o a la derecha, encuentro puntos de A. Obviamente, 1 es un punto de acumulación. Los bordes son puntos de acumulación, pero también son los puntos interiores. Sería acá cerrado, 1 con 2, unido con cerrado, 3 con 4. 5 no es punto de acumulación, porque si yo tengo una vecindad de radio 1 medio, no hay ningún punto de A alrededor de 5. Entonces, el conjunto de puntos de acumulación sería 1, 2 cerrado, unido con 3, 4. Y 5
es un punto aislado. Bien, hacemos pregunta. Lo que estamos viendo son puntos de acumulación, vecindades, vecindades reducidas. Hay que tener eso claro para poder dar la definición del límite en un punto. Elvis, cuando dices que un medio puede ser un punto de acumulación, ¿te refieres a este ejemplo o al anterior? Ah, ok. Para este ejemplo, un medio no, o sea, no está en el conjunto, los puntos de acumulación no necesariamente están en el conjunto. Después vamos a ver para el anterior, pero por ejemplo aquí, si yo quiero evaluar o quiero ubicar un medio, y el conjunto A empieza en 1, ¿no? Entonces yo doy un radio, por ejemplo, un cuarto, doy una vecindad de radio un cuarto, y no hay ningún punto de A alrededor de un medio. Por lo tanto, este punto no es punto de acumulación. Pero este punto no está en A. Por lo tanto, no es punto aislado tampoco. No es punto de acumulación, tampoco es punto aislado. Con respecto al anterior, para un medio, yo tendría que el conjunto empiece en 1, luego es un medio, luego es un cuarto. Yo podría elegir un radio, por ejemplo, un octavo. Entonces, alrededor de un medio, un radio, un octavo, no hay puntos de A. Por lo tanto, un medio no es punto de acumulación, pero como está en A, sería punto aislado. ¿Ok? Bien, entonces con eso terminamos la teoría de hoy. La práctica calificada está por definir la modalidad, ¿no? Es decir, cómo se va a tomar práctica. Entonces, estén atentos porque se les va a avisar en los días que vienen de qué forma se va a dar el tema de la práctica. Entonces, revisen sus correos, si tienen grupos de WhatsApp, también avisen. Igual les voy a mandar un correo apenas me estén entregando el reglamento o la modalidad de práctica calificada que se va a tomar. Ok, gracias por la atención. Esto, Con esto terminamos. Profe, Sí, sí. una consulta. En la parte de propiedades de vecindades, había Sí. dicho que, a ver, ¿puede poner esa hojita? La parte de vecindades, en, en donde decía que la unión de dos vecindades no puede ser otra vecindad, o algo así. Ah, sí. No necesariamente es vecindad. ¿Por Por qué? ejemplo, 0,1 unido con 4,5.
Entonces, esa unión no es un intervalo. Y las vecindades siempre son intervalos. Ya, pero una consulta esto, para que sea una vecindad de un número, ¿no tiene que contener al menos un mismo número? Por ejemplo, vecindades del 1 están 0,5 a 1,5 o así. ¿O cómo son? Ah, no, Claro, pues, contiene todos los intervalos también, porque las vecindades son intervalos. ya. Son tipos de ser de intervalos. Sí. He entendido ya, profesor. Ya entendí. Sí, sí. Ok, entonces terminamos. Profe, una consulta. ¿Sí? Respecto al video de la clase pasada, no lo ha colgado. No sé si no se va a olvidar de colgarlo para... Ah, ya, ahora mismo lo voy a hacer, ¿eh? Ahora mismo lo voy a hacer. Ya, profe. Ya, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ok, terminamos, gracias. Gracias por la atención. Gracias, gracias.